a Chen? ¿Había día de No, traje? muita. A Chen creyeva que iba a plebe. Ya. Y nosotros también creíamos que iba a plebe y por eso no hemos podido fer o que pensábamos fer en las carreras, Claro. que pensábamos sacar los trajes en las carreras y mostrar con las cadieras y con os las cadieras, os baúles, fent dos treballos de casa, fent dos treballos de enrostrando vainetas y filando y pensábamos que se feban antes. Fem las cosas que se feban antes, pero no hemos podido por o tempero que fa. No puede ser. El año que viene será mejor. Pero as mulleres feban o forno, os hombres se dedicaban a traer leña. A traer leña, exacto. A traer leña. Y con iso, como nos sembraban, que eran casas pobres, pues con iso comeban. Comeban, ya tenían pan fijo para todo el año, con iso. Iban as mulleres, primero se pedía una levadura de casa de una vecina. Oye, fulana, me ha dicho mi madre que me deje esa levadura. Y era una cazoleta de tierra con una hoja de col tapada, te la dejaban y entonces te la dejaban y la tenías en casa. Y entonces iba fornera y decía, fulana. Oh, ¿quieres que diga el nombre o no? Fulana. Sí, dilo nombres de Chen, sí, ¿cómo se clamaba? Josefa. Iba fornera al punto de la mañana, a lo mejor las 4 de la mañana iba. Que fallaz, que metaz el agua a calentar. Se iba a otra casa. Que metaz el agua a calentar. Y así, si eran 3 masaderas, pues en las 3 casas. Entonces, metían el agua a calentar. Y después decía, ya podéis masar. Iba otra vez diciendo así. Se bajaba el caldero de abajo. Yo no lo oficié, pero lo oficié una vez. Y me alegro de haberlo feito. Deficié la levadura y eché ya agua caliente, harina y venga, dale, hasta que se fició. Entonces pillas aquella masa, metes en una cazuela que te han dejado, la tapas y la guardas. Y después te vienen de otra casa a decir, oye, Paca, que me dejes a levadura. Ala, otra vez a levadura. La levadura iba por todo. ¿Y entonces masabais? Por todo ancho. ¿Masábamos? En un cuarto, en una masadera, una vacía, como una vacía, no sé si sabes. Es un recipiente grande, ¿no? Sí, una vacía grande. ¿De qué era? De madera. De madera grande, sí. Y entonces, cuando ya estaba, pues a enfornar. Ya avisaban que enfornar. Crava. Y unas cabritetas. Y se fue Santa Bárbara a Tomón y les dice a las cabritetas, mira, me voy a Tomón a buscar comida, pero no braza o lobo que anda por aquí. Y Santa Bárbara se trobó lobo por el camino y le dice, oye, lobo, no te me comas las cabritetas, no vayas. No, que tengo un pernil de tocino y un pan grande. Bueno, Santa Bárbara se fue contenta. Entonces va el lobo y dice, ¡pum, pum! Y dice, ¿quién? Baja a abrir, que soy tu mai. Y le contesta el lobo, las cabritetas, no es mi mai, es el lobo. No, que soy tu mai. Entonces el lobo, como no los podía convencer, se fue a molino, se embadurnó las patetas de farina y fue, mira qué patetas tengo, soy tu mai, que no es tu mai. Bueno, pues pensaron que sí, que ya era su mai. Abren, pum, se les comió a todas. Menos a más chiqueteta, que se quedó debajo del zollón, porque ella era más aguda que ninguna. Y luego viene Santa Bárbara con su comida. ¿En dónde están las cabritetas? Y dice, se las ha comido el lobo. ¿Y en dónde está el lobo? Está alto en la cocina, largo, que está farto. Y dice, ya van a salir las cabritas, ya. Púyate arriba, pilla un espedo, le enclava por el culo, le sale por la boca y salen todas las cabritetas cantando. Totín, totán. Esta sí que ye mi mai. Los chicorrons lamentablemente no tienen conciencia diso. Eso depende esencialmente de dos países y as mais. En casa se charra familiarmente, pero en las carreras no es común. En otros lugares próximos de aquí se charra más cotidianamente, pero en Ansó faría falta un poco más de impulso, yo digo, institucional y de las familias también.